Hola, hola, hola. Si venís de Instagram, lo cual es muy probable porque la cuenta tuvo un crecimiento exponencial estos últimos días, probablemente hayas visto que subo muchas fotos, historias y reels en el laboratorio. Si sos algo curioso o curiosa, te habrás preguntado cómo es que llegué ahí, si todavía no me recibí, si sigo siendo estudiante, qué es lo que hago, por qué mi guardapolvo bordado es tan lindo y cosas normales que uno se pregunta cuando llega a mi cuenta a ver mi contenido, ¿no? Y por suerte para vos, en el episodio de hoy te voy a contar todo el chisme de cómo fue que conseguí la beca UBASIT, que me permite estar trabajando en el laboratorio, de qué se trata y qué es lo que hago. Lo del guardapolvo no lo voy a responder hoy, lo siento mucho, pero quién sabe, tal vez suba algún reel en el futuro mostrando cómo lo bordé. Si este es el primer episodio que escuchás, me presento, mi nombre es Loa. Bueno, mi nombre es Loana, me dicen Loa. Estudio la ciencia más hermosa del mundo, la ciencia de alimentos, en una carrera que se llama Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Buenos Aires. Y este año empecé a trabajar en un laboratorio de investigación porque me dieron una beca para hacerlo. Si te quedas, te cuento todo sobre el tema. Bueno, para que sea más entretenido para mí, y asumo que para vos también, quiero contarte todo de forma cronológica. O sea, paso a paso de cómo se fueron dando las cosas, partiendo de la base de que yo hace un año no tenía ni idea de qué era una beca UBASIT. Lo más probable es que vos tampoco tengas idea. Yo asumo que nadie sabe que existen, a no ser que se hayan postulado a una, y no creo que sea una aproximación tan errada de mi parte, así que voy a seguir con la idea de que probablemente no tengas ni idea de qué se trata todo esto. Yo hace exactamente un año, te hablo de marzo del 2024, estaba cursando 2 materias. Estaba trabajando como divulgadora en la facultad, que es un cargo rentado, o sea, me pagaban lo mismo que a los ayudantes de segunda, pero en ese cargo yo solamente podía estar 2 años, o sea, era un cargo rotativo. Y ese mismo año, o sea, el 2024, a mí se me terminaba la jodita, entonces en marzo del año pasado yo ya estaba viendo, bueno, qué laburo podría llegar a pegar después de que termine mi cargo como divulgadora, como para no quedarme sin ningún tipo de ingreso. Y un día random yo estaba sentada en el pasillo del entrepiso del pabellón 2 de Exactas, en la facultad, esperando a que sean las 6 de la tarde para empezar a cursar una materia optativa hermosa llamada Control Microbiológico de Alimentos, y me puse a charlar ahí en el piso con Ine, que es una compañera mía de la facultad, que si está escuchando esto le mando un fuerte abrazo. Ine es la primera persona que conozco de la carrera que se recibió. Y en esa charla me contó que una profesora de la carrera le había escrito a ella por mail para preguntarle si estaba interesada en postularse a una beca estímulo UBASIT, teniéndola a esta profesora como directora de beca. Ine ya tenía trabajo, estaba cursando y además era ayudante en la facultad. O sea, estaba hasta las manos. Le respondió a la profesora que no podía aceptar un compromiso así en ese momento, y en esa charlita en la que me comentaba a mí de esta situación, me preguntó a mí si yo estaba interesada en postularme para esta beca. Me pasó el mail de la profesora y todo. Yo a esta profe no la conocía porque todavía no había cursado la materia que ella daba, entonces estaba como medio a ciegas. Ine me recontrajuró que era re buena, que era recopada y que si estaba interesada tenía que tomarlo porque era una oportunidad muy buena. Yo había trabajado antes en un laboratorio de investigación, en farmacia y bioquímica cuando fui ayudante, digamos en mi otra facultad, pero hacía cosas muy básicas, o sea, como que nunca fui posta parte de la investigación, nunca me explicaron tampoco como bien qué era lo que hacían. Yo iba como cada tanto, hacía cosas que tocaba hacer ese día y me iba, no me sentía parte. Bueno, yo decido escribirle a esta profesora, vamos a llamarla Julieta, para preservar su identidad. No sabemos por qué, pero por la duda. Le mando un mail a Julieta, le cuento que vengo de parte de Ine, que ella me comentó que estaba buscando a una becaria. Le confieso que no tengo ni idea de qué es lo que es la beca, que es la primera vez que lo escucho, y si ella me podía contar un poco más sobre el tema como para terminar de decidir si era algo que a mí me interesaba hacer o no. Le mando el mail. Ella me contesta por WhatsApp, lo cual amé. Y me manda un audio contándome más o menos cómo era la movida de la beca estímulo UBASIT. Y lo que me gustó de Julieta fue que desde el principio fue muy sincera conmigo. O sea, se le notaba en la voz, aparte que era una persona súper dulce, y eso a mí me sumó mucho porque tengo la experiencia de trabajar en lugares donde el ambiente laboral era horrible, en cada reunión se mataban a puteadas. Entonces escucharla y darme cuenta de que por lo menos así superficialmente no parecía ser una persona conflictiva con la que poder trabajar, a mí me dejó mucho más tranquila. Sobre todo por esto, ¿no? Porque yo a ella no la conocía en persona y en ese momento nunca la había tenido de profesora. En el audio ella me dijo que iban a ser pocas horas por semana y que la paga iba a ser muy baja. Y tiene razón.
Y esto lo voy a decir no porque quiera exponer lo pobre que soy, sino para aportar, aunque sea desde mi humilde experiencia, a qué nos referimos cuando decimos que la ciencia está totalmente devaluada. Una beca estímulo UBASIT son 20 horas semanales de trabajo en un laboratorio con un estipendio de 110.000 pesos mensuales. Es una beca a la que solamente pueden aplicar estudiantes, o sea, personas que todavía no se recibieron, por eso es beca estímulo, sino para gente recibida ya hay otro tipo de beca de investigación con otro nombre, y las siglas UBASIT refieren a Universidad de Buenos Aires Ciencia y Tecnología. O sea, es la beca estímulo de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Buenos Aires. Para que se den una idea, yo gasto 30.000 pesos por mes en el transporte solamente, o sea, para ir y volver de la facultad todos los días. Me tomo un tren y un colectivo, o sea, gasto el casi 30% de mi sueldo solamente en ir a cursar. Y lo peor es que en el convenio de la beca hay un apartado que aclara que tampoco puedes tomar otros trabajos, a no ser que sean de docencia y o como ayudante en la facultad. O sea, casi que no puedes tener otros ingresos, porque se supone que está pensada para que vos te enfoques únicamente en tus estudios y en el trabajo de investigación. Ahora, que se pague tan poco a la gente que se quiere dedicar a la investigación, que se valore tan poco ese tiempo y ese esfuerzo mental, ¿no? Porque no es solamente ir al laboratorio, es volver a tu casa, es investigar, es llegar y repasar, es casi como cursar una materia más, el sumarte a un grupo de investigación. Que te paguen 2,50 mangos hace que no cualquiera pueda darse el lujo de tomar una beca así. O sea, yo tengo 24 años, vivo con mis viejos, tengo una muy buena relación, ellos me bancan mientras yo estudio, mientras yo intento explorar también qué es lo que me gusta. Y eso, que ya de por sí es un privilegio, se vuelve indispensable para que una persona pueda tomar una beca de investigación como esta, ¿no? O sea, esto hace que no cualquiera pueda dedicarse a la ciencia. Y eso no es solamente tristísimo, sino que en el fondo y a la larga salimos perdiendo todos. Hashtag sin ciencia no hay futuro. Bueno, sigo con el relato. Perdón, me parece importante hacer esa aclaración porque no todo es color de rosas. Bueno, Julieta me comentó también en ese audio, un poco por arriba, que ella trabajaba con proteínas vegetales, particularmente con proteínas de poroto negro, y que estaban intentando modificarlas físicamente, tipo ver si les podían cambiar la estructura. O sea, si eran proteínas esféricas, ver si haciendo que sean menos esféricas podrían llegar a solubilizarlas mejor. ¿Para qué? Yo todavía no lo sabía. Así todo, me pareció interesante trabajar con proteínas, me copó que ella le veía también una aplicación en la industria de alimentos y empecé a hacer todo el trámite para la postulación. Esa parte me la voy a ahorrar porque fue un quilombo toda la postulación, tenés que crearte una cuenta en una página, cargar todos tus datos en pestañas súper específicas o súper randoms. Me mandé con Julieta 80 millones de audios porque nunca terminaba de entender en dónde podía cargar yo mi información. Y bueno, después durante el año nos pusimos a esperar a ver qué sucedía. Yo en el medio de todo esto, acuérdate que esto arrancó en marzo, a principio de año, del año pasado, en el medio, en julio aproximadamente, consigo una pasantía en una industria de alimentos sin TAC que trabajaba con todo tipo de panificados. También eran 20 horas semanales y ganaba aproximadamente 480.000 pesos por mes. Te lo digo también para que tengas una idea, tipo una especie de referencia de la diferencia de plata por la misma cantidad de horas. 110.000 versus 480.000 pesos por mes. Las becas las iban a dar en septiembre, supuestamente. Pero llegó octubre, pasó noviembre y bueno, con todo el contexto político que estábamos atravesando, ¿no? Después de tanta marcha, de tantos paros, de tanta crisis económica en la UBA, yo pensé tipo, bueno, ya está, no las van a dar. Pero bueno, para mi sorpresa llegó la última semana de diciembre un mail con una lista de personas y proyectos que habían conseguido la beca. Mi nombre y por suerte el de 2 de mis amigas más cercanas de la carrera también estaban entre ellos. A mí la noticia me sorprendió, honestamente. O sea, en cuestiones de experiencia laboral, yo tengo con qué. Trabajé en varios lugares, hice varias cosas, hablé idiomas, tengo buen promedio, no sé. Pero el hecho de haberme postulado sin haber pisado nunca antes el laboratorio en el que iba a trabajar, a mí me parecía rarísimo. Ponele una de mis amigas, Luli, que la ven en todas mis historias, en todos mis reels, porque bueno, básicamente convivimos durante la cursada, ella viene trabajando con su labo hace como 3 años y decidió presentar un proyecto con ellos para ver si con eso podía hacer las prácticas profesionales de la carrera. Entonces el hecho de decir, no sé quiénes son estas personas, pero déjame trabajar con ellos, a mí me parecía raro. Se ve que igual en la práctica es algo muy usual, pero bueno, yo nunca lo había escuchado. Ponele de Ro, mi otra amiga que también está trabajando con esta beca, hizo lo mismo que yo. O sea, una profesora le preguntó si ella estaba interesada en postularse, ella dijo que sí y ahora anda en estas también. Bueno, entonces yo en diciembre recibo la noticia de que voy a ser becaria UBASIT y de que voy a empezar a trabajar en un laboratorio que
Esto no lo dije antes, pero está en mi facultad. Y no solamente en mi facultad, sino que también está en el pabellón de industrias, que es donde cursamos la gran mayoría de las materias, las que estudiamos ciencia y tecnología de alimentos, en la UBA. Esto no es un dato menor porque hay una comodidad extra, ¿no?, en trabajar y estudiar en el mismo lugar. En el hecho de que mis profesores trabajen conmigo en el laboratorio. La cuestión es que a mí solo me faltaba 5º año para recibirme, ¿no? Me habían dado esta beca de investigación que a mí me pareció una oportunidad buenísima, pero estaba trabajando 20 horas semanales en la fábrica de alimentos como pasante de calidad. Y si yo quería recibirme este 2025, algo tenía que dejar, ¿no? De algo me tenía que despedir. Así que después de trabajar 6 meses como pasante de calidad, decidí renunciar y darle la oportunidad a alguien más de tener esa experiencia mientras yo empezaba a introducirme en el maravilloso mundo de la investigación científica y en el horrible mundo de la gente que sigue el plan de estudios en tiempo y forma. Así que este año es full exactense la cuestión, estoy cursando todo en la Facultad de Exactas y además estoy trabajando ahí. Bueno, vamos a lo importante. No sé si lo importante, por ahí a vos te interesaba saber cómo había conseguido la beca, pero una pregunta que a mí me surge es, ¿qué está investigando este grupo? El título de mi plan de estudio es, modificación de proteínas vegetales para modular sus propiedades tecnofuncionales para el desarrollo de alimentos plant-based. Cierro comillas. Punto final. O punto aparte en realidad. Bueno. Lo de modificación de proteínas vegetales un poco lo hablamos al principio. ¿Te acordás que te dije que Julieta me dijo que trabajaba con proteínas de poroto negro, modificando la estructura para ver si podía hacer que eran más solubles, etcétera, etcétera? Bueno, a eso se refiere. Ahora, para modificar sus propiedades tecnofuncionales, ¿no? ¿Qué significa todo esto? La cuestión es la siguiente. La industria de alimentos se mueve en la dirección que quieran los consumidores, o que queremos los consumidores, porque yo también soy consumidora. En los últimos años estamos siendo cada vez más exigentes con lo que queremos comer, ¿no? La gente se está expresando, quiere que los alimentos sean saludables, que sean nutritivos, que sean ricos, que sean amigables con el medio ambiente. Los productos plant-based, o sea, los productos hechos 100% a base de plantas, son un nicho emergente en el mercado de los alimentos. Medio que todo apunta a que en los próximos años la movida va a estar por ahí, ¿no? La gente quiere cada vez más productos de origen vegetal. Y si vas al supermercado sabrás que tampoco hay tanta variedad de opciones de nada. El tema es que hoy en día es un desafío la formulación de algunos tipos de alimentos a base de plantas. ¿Por qué? Hay muchos alimentos, como los postrecitos tipo mousse de chocolate o la mayonesa, por ejemplo, que nosotros decimos que son emulsiones. Una emulsión es una mezcla estable de aceite y agua. Y digo estable porque sabemos que el aceite y el agua no se mezclan. El tema es que hay ingredientes que al mezclarlos con el aceite y el agua hacen que esa separación entre las fases sea tan pero tan lenta que puedan estar meses siendo mayonesa o meses siendo mousse de chocolate. En el caso de estos dos alimentos, ese ingrediente es el huevo, o más precisamente las proteínas que tiene el huevo. A estos ingredientes los llamamos estabilizantes de emulsión o emulsionantes. Y con propiedades tecnofuncionales nos referimos a eso, ¿no? Como a la funcionalidad que puede tener un ingrediente desde el punto de vista tecnológico. En este caso hablamos de emulsionantes, pero podrían ser espesantes, espumantes, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo actúan los emulsionantes? Yo acá te estoy haciendo una intro media larga, pero vas a ver que todo va a desembocar en mi grupo de investigación. Vos confía y escúchame. ¿Cómo actúan los emulsionantes? Y acá vas a tener que apelar a tu imaginación. Seguime. Ya te dije que sabemos que el aceite y el agua no se mezclan. Si yo agito con mucha fuerza, ¿no? Una mezcla de aceite y agua, se van a formar un montón de gotitas de aceite que van a quedar separadas y distribuidas por el agua, pero que a los pocos segundos se van a empezar a volver a juntar. Se van a unir, se van a formar gotas de aceite más grandes, van a subir de nuevo hasta arriba y vamos a obtener de nuevo dos fases completamente separadas, ¿no? Ahora, un emulsionante es una molécula que tiene una partecita que es muy afín al agua y una partecita que es muy afín al aceite. Y lo que hace es como ponerse en el medio, o sea, como en la frontera del aceite y el agua, de cada gotita. Como que forma una capa alrededor de cada gotita de aceite, impidiendo o dificultando que las gotitas de aceite se puedan volver a juntar entre sí. Esto eventualmente pasa, pero hace que el proceso sea muy lento, ¿me seguís? ¿Cuál es el problema? El problema es que si yo quiero hacer una emulsión que sea 100% a base de plantas, necesito emulsionantes a base de plantas, ¿no? O sea, antes yo te dije que los que emulsionan hoy en día la mayonesa y el postrecito vienen del huevo, que claramente no es de origen vegetal. Y vos te preguntarás, ¿pero que no hay emulsionantes vegetales? Sí, los hay. Pero los que existen hoy en día no aportan un valor nutricional como sí lo aporta una proteína.
Para que aporten valor nutricional los emulsionantes vegetales, tendríamos que trabajar con proteínas vegetales. El problema con las proteínas vegetales es que tienen una solubilidad baja o por lo menos cuestionable en agua, en comparación con las proteínas animales. O sea, como que no se disuelven tan bien, ¿viste? Te queda como abajo todo el precipitado de masa pegoteada. Y yo te dije que para hacer que se mezclen el agua y el aceite, estas proteínas se tendrían que quedar como en el medio. O sea, las proteínas que funcionan bien como emulsionantes tienen que ser solubles en agua y tienen que ser solubles en aceite. La cuestión es que las proteínas de origen vegetal no son tan buenas como las de origen animal para esto, pero hay muchos grupos de investigación de la industria de alimentos que están viendo si, modificándolas, tipo con distintas técnicas, podrían llegar a mejorar esa solubilidad. El grupo de investigación con el que estoy trabajando yo se dedica justamente a eso. Trabajan con proteínas de poroto negro porque tienen mucha cantidad de proteínas y además a nivel mundial el 50% de la producción de legumbre es solamente porotos, o sea, superan a las arvejas y superan a los garbanzos. Y lo que hacemos es, a partir de los porotos negros que los compramos en cualquier dietética, extraemos solamente las proteínas, las modificamos estructuralmente con una técnica llamada homogeneización por alta presión, y después vemos si mejora su solubilidad en agua y su capacidad para actuar como emulsionante. Nosotras no sabemos cómo afecta la homogeneización por alta presión a la proteína todavía. O sea, no sabemos si hace que la proteína se haga más grande, se haga más chica. Por eso tenemos un equipo para medir el tamaño de las proteínas antes y después de homogeneizarlas, para ver si aumenta o reduce el tamaño. Después lo que hacemos es, mezclamos agua y aceite y vemos cuánto dura el aceite mezclado en el agua con las proteínas y sin las proteínas, como para poder comparar. Y bueno, también medimos otros parámetros que no vienen al caso, pero que ayudan como a caracterizar de alguna forma la capacidad de estas proteínas de estabilizar las emulsiones. A todo esto se le suma la complejidad de que la función de todas las proteínas se ve afectada mucho según el nivel de acidez del medio en el que están. Y los alimentos son generalmente ácidos, pero no todos tienen el mismo nivel de acidez. Si nunca escuchaste la palabra pH, es básicamente una escala, o sea, es la escala que usamos para medir la acidez. Y en la vida nos manejamos con rangos de pH que van del 1 al 14. 1 es lo más ácido y 14 es lo menos ácido. Entonces, los alimentos tienden a ser más ácidos con pHs que varían entre 3 y 6. Pero como a la proteína no le da lo mismo estar a pH 3 que a pH 4, que a pH 5 o a pH 6, si yo voy a formular un alimento, es crucial saber qué acidez tiene, porque en base a eso yo voy a elegir los componentes que van a ir bien o mal con ese nivel de acidez en particular. Por lo tanto, todas las pruebas que hacemos, las hacemos a todos los pHs posibles para un alimento. O sea, todas las pruebas las hacemos a pH 3, a pH 4, a pH 5, a pH 6 y a pH 7. La idea es caracterizar bien cómo se comporta la proteína del poroto negro como estabilizante de emulsiones en todos esos rangos, cosa de que después si a alguna fábrica le sirve formular un alimento con proteínas de poroto negro como estabilizante, sepa bien qué técnica tiene que usar para modificar la proteína y qué capacidad emulsionante va a tener a ese pH en particular que necesita. Y esto que estamos haciendo nosotras con poroto negro se está haciendo con miles de otras proteínas de origen vegetal en un montón de laboratorios del mundo, porque tener esta información habilita y expande el mundo de la formulación de alimentos de origen vegetal. Bueno, ya para ir cerrando el episodio quería decir algunas cosas que me parecen importantes, ¿no? No quiero decir que todo lo que haya dicho antes no sea importante, solo quería remarcar algunas cosas que tienen que ver con los prejuicios que se tienen sobre las personas que se dedican a la investigación. Si ya escucharon mis episodios, sabrán que a mí la ciencia me encanta, sobre todo la ciencia de alimentos. Siempre me gustó mucho aprender y sobre todo contar las cosas que aprendo, pero nunca jamás en la vida me imaginé a mí misma trabajando en un laboratorio. Bueno, yo en Instagram muestro muchas fotos, muchos videos de mi trabajo en el laboratorio, pero quiero dejar bien en claro que para mí la beca OASIT es una oportunidad de aprendizaje. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A mí no me dieron la beca porque soy crack en proteínas vegetales, no me dieron la beca porque soy una persona descomunalmente inteligente, no me dieron la beca porque sabía cómo trabajar con los equipos con los que trabajo. O sea, todo lo que sé de proteínas vegetales lo aprendí leyendo los papers que publicó este equipo, que me los dieron una vez que ya me habían dado la beca, ¿no? Sigo sin tener idea de cómo funcionan muchos de los instrumentos que uso. Hace 5 meses que estoy trabajando con ellos y creo que recién entiendo un 40% el tema. Y te lo cuento porque a veces cuando uno es estudiante piensa que el laboratorio es un espacio para gente muy experta, para gente que es súper genia. Y es un espacio para gente que quiere aprender. Yo aprendo a mis tiempos, las preguntas que me surgen me nacen a destiempo a veces, a medida que me decantan ciertas ideas, vuelvo a pensar y a repensar sobre ellas y me surgen preguntas nuevas.
Y esto lo veo en mí, pero también lo veo en Julieta y Rocío, que siempre me explican todo 80 millones de veces y lo necesito con muchísima paciencia. A lo que voy con este speech es, si querés trabajar en un laboratorio, lo único que necesitas son ganas y ovarios para animarte a postularte a esa beca o animarte a tocarle la puerta del laboratorio a la persona con la que quieras trabajar y preguntar si tienen un lugar para vos. Y también los ovarios para seguir adelante en caso de que te rechacen. A mí también me han rechazado, a todo el mundo lo han rechazado alguna vez, la vida sigue. Una vez yo estaba llorando en la biblioteca de la facultad por un rechazo laboral que me había dolido particularmente mucho y una amiga muy sabia me dijo que me acostumbre, porque en la vida me iban a rechazar más veces de las que me iban a decir que sí, y la verdad es que tiene razón, así que empecé a coleccionar nos. Mientras más nos junte, más cerca voy a estar de un sí. Ya no sé con cuántas más frases motivacionales convencerte, hermana. Si te quedas con las ganas, no te quedas en ningún lado, hacelo, total el no ya lo tenés. O mi favorita, gracias a la cual empecé este proyecto, no le temas al fracaso, temele a la zona de confort. Cringe, total, sigue dando cringe. Bueno, me despido, basta de cháchara. Te mando un abrazo muy muy fuerte. No tengo ni idea de qué va a ser el próximo episodio, pero seguro va a estar increíble como todos. Me puedes seguir en Instagram si no lo sé, @unaflacadeexactas. Armé un nuevo canal de difusión y ahí siempre les voy a andar contando qué es lo que estoy craneando para nuevos episodios. Seguramente los haga votar sobre listas de opciones de cosas que para mí me interesa mucho compartir, para que ustedes me digan, bueno, qué episodio quieren que salga primero. Vayan a darle like a todo, guarden, comenten, compartan, así ayudas a que mi contenido alcance a cada vez más cuentas. Estamos creciendo un montón y eso me tiene muy muy contenta. Así que nada, por ahí haya más personas también que necesiten escuchar este podcast. Nos escuchamos la próxima. Chao, chao.